Hay una pérdida silenciosa que acompaña a la edad, no dramática ni estridente, sino persistente. No se anuncia con alarmas ni diagnósticos. Comienza con algo tan nimio como sentirte sin aliento después de atarte los zapatos, o percatarte de que el frasco que antes abrías sin problemas, ahora se resiste a tu agarre. La mayoría de la gente no habla de ello, pero es posible que lo hayas sentido. El desvanecimiento paulatino de la fuerza. Las piernas que antaño te transportaban con seguridad, ahora vacilan al pie de la escalera. Los brazos que sostenían a tus hijos, levantaban la compra, trabajaban la tierra, ahora demandan reposo con más frecuencia. No es debilidad, no es fracaso, es la pérdida de masa muscular, y se insinúa sigilosamente cuando nadie está mirando. Pero he aquí la verdad que nadie nos ha revelado. La pérdida muscular después de los 60 no es simplemente un corolario del envejecimiento. No es algo inexorable como las canas o las arrugas de la risa. Es una cuestión de negligencia, no intencionada, sino producto de las circunstancias. Dejamos de exigir esfuerzo al cuerpo, y éste, con toda su lealtad, empieza a adaptarse. Los músculos no se desvanecen de la noche a la mañana. Se retraen lenta y respetuosamente cuando ya no se les requiere. Existe una palabra para este proceso, sarcopenia. Pero los nombres no son lo crucial aquí. Lo que importa es la experiencia, la sutil merma de la movilidad, las escaleras que se sienten más pesadas, el paseo que se prolonga, la fuerza que otrora se poseía, ahora más recuerdo que realidad. Y sin embargo, y aquí es donde todo cambia, no tiene por qué seguir siendo así. El doctor Shigeaki Hinohara, un médico japonés que trascendió el centenario, profesaba la creencia en lo que denominaba vivir ligero, no solo en espíritu, sino también en cuerpo. No se jubiló a los 65 años. No se detuvo ante los achaques de la edad. Caminaba, ascendía escaleras, cargaba su propio equipaje, no porque fuera sencillo, sino porque sabía que la movilidad no es una dádiva, no es fortuna. Es algo que construimos, cada día, una elección a la vez. Y la ciencia moderna ahora corrobora lo que los antiguos vivieron sin necesidad de estudios que lo demostraran. El doctor Peter Attia, una de las voces más preeminentes a nivel mundial en longevidad, nos recuerda: el objetivo no es simplemente la esperanza de vida, sino la salud funcional. Y nada protege más la salud funcional que preservar la masa muscular. No por estética, no por competencias de fuerza, sino por dignidad, por la capacidad de mantenerse en pie sin ayuda, para levantarse del suelo, para alzar a su nieto, para vivir plenamente, sin temor a la caída. Este video no es una mera enumeración de ejercicios ni una conferencia más sobre proteínas. Es una invitación, una discreta invitación a recuperar lo que aún te pertenece, a comprender los sutiles hábitos que socavan tu vigor y las suaves y naturales acciones que pueden restituírtelo. Sin pastillas, sin afiliaciones a gimnasios, tan solo el cuerpo que posees y la vida que aún anhela vivir. No siempre se inicia con la enfermedad. De hecho, para la mayoría de las personas, la pérdida muscular se gesta en la comodidad, esa plácida y familiar confortabilidad de los sillones mullidos, de los elevadores que sustituyen las escaleras, de los días que exigen poco al cuerpo. Consideramos el bienestar como una recompensa, como algo que hemos merecido tras una vida de trabajo, y tal vez sea así. Pero la comodidad, cuando se erige en la norma, envía un mensaje a los músculos. Ya no se les necesita, y los músculos, tan leales, tan responsivos, empiezan a desvanecerse. Podría comenzar con una silla que te asiste al incorporarte, una con brazos que facilitan el alzarse. Después, un elevador, porque subir escaleras se siente agotador. Pronto, el cuerpo olvida lo que antes hacía a diario sin esfuerzo. Y paulatinamente, sin dolor, sin preaviso, la fortaleza se desvanece. No por la edad, sino por la inactividad. El cuerpo es sabio, pero también eficiente.
Si un músculo no se emplea, se considera superfluo. Su mantenimiento exige energía, y así comienza a ablandarse, a atrofiarse, a desvanecerse. No es traición, es biología. Los músculos hablan un idioma, el lenguaje del desafío, de la resistencia. Si dejamos de dirigirnos a ellos en esa lengua, se adormecen. Y sin embargo, en ciertos lugares, el idioma aún palpita. En Okinawa, los ancianos desdeñan los sillones reclinables, se acomodan en el suelo, se incorporan varias veces al día valiéndose únicamente de su propia fuerza, sin gimnasio, sin máquinas, solo la tradición. Ese pequeño movimiento, el levantarse del suelo, es un mensaje para el cuerpo. Mantente alerta, mantente robusto, mantente presto. No es ejercicio, es la vida, vivida con una suave resistencia. Existe algo poderoso en los pequeños esfuerzos. No es menester levantar pesas ni correr maratones. Pero, ¿y si, en lugar de sentarse para atarse los zapatos, se agachara como solía hacerlo? ¿Qué tal si se mantuviera de pie mientras conversa por teléfono, caminara por el pasillo en lo que hierve el agua de la tetera, o alcanzara un libro del estante inferior sin dudarlo? Parecen insignificantes. No obstante, lo son todo, dado que cada vez que les exiges un poco más a tus músculos, estos te escuchan, despiertan, responden. Los músculos no se forjan en el silencio, sino en el movimiento. Y el movimiento aún se encuentra a su alcance. Hay algo apacible y conocido en un desayuno tranquilo, una rebanada de pan tostado, una taza de té, quizá un poco de fruta. Se siente ligero, limpio, incluso virtuoso. Muchos fuimos educados bajo la premisa de que las comidas copiosas a primera hora del día eran innecesarias, incluso perjudiciales. Que un desayuno parco demostraba disciplina, que un plato rebosante solo era para quienes se afanaban en el campo. Pero el cuerpo después de los 60 no es el cuerpo de la juventud. Tiene diferentes necesidades, apetitos más sutiles, y uno de los más profundos es el de la proteína, especialmente por la mañana. Lo que muy pocos saben es que la musculatura no se desarrolla durante el movimiento. Su crecimiento se produce en la fase de reparación, y este proceso reparador, denominado síntesis proteica muscular, alcanza su apogeo en las primeras horas del día. Justo después de despertar, el organismo está optimizado para asimilar los elementos constructivos. No obstante, si lo que le provees es tan solo una galleta o un plátano, los cimientos comienzan a resquebrajarse, lenta, pero inexorablemente. En la juventud, uno podía prescindir de comidas y recuperarse sin dificultad. Sin embargo, con el paso de los años, el umbral para el mantenimiento muscular se eleva. La ciencia actual demuestra que los adultos mayores requieren una mayor ingesta proteica, y concretamente, una cantidad superior de leucina, para activar el mismo proceso de reparación que un organismo más joven realiza sin esfuerzo. De no ser así, el cuerpo comienza a sustraer lo necesario de sí mismo, comenzando por la masa muscular. Considera tus músculos como una edificación. Cada mañana requieren ladrillos. Si no se entregan esos ladrillos, la construcción no solo detiene su crecimiento, sino que comienza a deteriorarse. Y esa debilidad no se manifiesta como dolor, se revela como fragilidad, un tropiezo, un instante de desequilibrio, esa sensación de que tus piernas ya no te sostienen como antes. Sin embargo, la nutrición aún es factible, no mediante polvos ni promesas, sino a través de alimentos genuinos, un par de huevos, un cuenco de yogur griego, una porción de lentejas calientes. Incluso una pequeña ración, si llega temprano, es portadora de energía, porque lo que le ofreces a tu cuerpo por la mañana no solo alimenta tu vigor, salvaguarda tu estructura, mantiene el armazón de tu vida erguido y firme. Omitir la proteína no es simplemente saltarse una comida, es ignorar aquello que tus músculos están solicitando silenciosamente. Y si prestas oídos, verdaderamente los prestas, podrías descubrir que la fortaleza emerge de aquello que yace en tu plato, incluso antes de que el día despunte.
Existe una quietud particular después del almuerzo, una calma que se instala en la habitación, en las extremidades, en la mente. Resulta natural, incluso reconfortante, pero dentro de esa inmovilidad ocurre algo más, algo inadvertido. A medida que las horas de inactividad se prolongan, el cuerpo empieza a ralentizarse, no solo en energía, sino en función. La sangre no fluye con tanta libertad. Los nutrientes de tu comida, destinados a nutrir, a reparar, luchan por llegar a donde más se les necesita, y así, sin dolor, sin ruido, la recuperación se retrasa. Los músculos, antes a la espera de su parte de reparación, quedan desabastecidos. No es pereza, es hábito. Tras una cierta edad, el mundo empieza a asentarse más. Nos sentamos a leer, nos sentamos a descansar, nos sentamos a aguardar que la tarde transcurra. Pero las prolongadas horas de sedentarismo, particularmente después de las comidas, alteran la forma en que el cuerpo procesa los mismos nutrientes que se esforzó por incorporar. El flujo se ralentiza. La insulina, que facilita el transporte de nutrientes a las células musculares, deviene menos eficaz. Y sin esa eficiencia, la fuerza continúa erosionándose, silenciosamente, imperceptiblemente. Pero aquí reside la hermosa verdad. El cuerpo no demanda mucho. No largas caminatas ni ejercicios extenuantes, tan solo un suave recordatorio de que aún estás aquí, aún en movimiento, aún dispuesto. Las investigaciones actuales demuestran que incluso 2 minutos de actividad, un breve paseo, un estiramiento, un balanceo de caderas, pueden reiniciar el proceso. 2 minutos para mitigar los indicadores de atrofia. 2 minutos para decirle a tu cuerpo, sigue adelante. En las zonas azules, lugares donde la gente vive más tiempo con mayor vitalidad, nadie menciona el fitness. No hay rutinas, no hay series, no hay repeticiones, pero sí hay movimiento. Siempre, jardines que cuidar, agua que acarrear, amigos a quienes visitar a pie. Su actividad física se integra a la vida, no se programa en bloques, y así sus músculos permanecen activos, porque el cuerpo sigue siendo parte del ritmo diario. La quietud, asimismo, tiene su lugar. El reposo es sagrado. Empero, el descanso no se equipara a la rendición, y el movimiento no precisa ser grandilocuente. Una mano extendida por encima de la cabeza, una torsión en la cintura, unos cuantos pasos pausados mientras se aguarda la infusión del té. En esas nimiedades, el cuerpo percibe una resonancia trascendente. Escucha, aún pervivo. Aún soy necesario, aún soy susceptible de reparación. Hay una frase que resuena en muchos corazones conforme transcurren los años. Ya es demasiado tarde para mí. No siempre se pronuncia en voz alta, pero se siente profundamente. Después de una caída, tras un diagnóstico, cuando las escaleras empiezan a intimidar, la convicción se instala sigilosamente, que una vez perdida la fuerza, jamás podrá recuperarse, que la edad ha clausurado una puerta. Pero, ¿qué pasaría si esa puerta aún estuviera entreabierta? ¿Y si el cuerpo rememora más de lo que le atribuimos? La ciencia contemporánea corrobora lo que muchos ancianos intuyeron en lo más recóndito de su ser. El cuerpo tiene memoria. En las profundidades de las células musculares reside la memoria epigenética, una suerte de sabiduría celular. Si en algún momento se albergó la fuerza, incluso años atrás, el organismo conserva un vestigio de ella, un patrón, una predisposición a la regeneración. Aun cuando los músculos hayan flaqueado, la memoria perdura, latente. Es por eso que esos primeros movimientos, sin importar cuán nimios sean, se sienten extrañamente familiares. Una elevación de la pierna junto a la cama, una mano apoyada contra la pared, un lento movimiento de los brazos, aprovechando el peso de latas de sopa. Al principio, podrían parecer insignificantes, no obstante, para el cuerpo son una chispa, un llamado a la resurrección, porque las vías que edificaron la fortaleza pretérita aún persisten, cual senderos vetustos a través de un bosque,
cubiertos por la maleza, pero no olvidados. Había una mujer, serena y resuelta, en la 7ª década de su vida, que se veía forzada a evitar las escaleras. Había dejado de confiar en sus rodillas, y cada escalón la llenaba de incertidumbre. Pero cada mañana, antes de su café, comenzó a realizar 8 sentadillas sencillas, no profundas, no rápidas, simplemente constantes. Y en 3 semanas, las escaleras dejaron de ser una amenaza. Sus músculos no habían desaparecido, simplemente se habían aquietado, y ahora estaban despiertos de nuevo. Esto no es un milagro, es biología. Los músculos responden a la reiteración, responden al cuidado, responden a la intención, particularmente cuando emana de un lugar de autorrespeto en lugar de castigo. Si alguna vez la idea te ha rozado la mente, ya es demasiado tarde para mí. Debes saber esto. Tu cuerpo aún escucha. No se ha rendido. Está expectante, no a la espera de que la juventud retorne, sino de tu retorno. De que le recuerdes la fortaleza que antaño albergaba. De que invites esa fuerza a volver a casa. Porque los músculos jamás olvidan en realidad. Simplemente aguardan a ser evocados. Hay un instante, por lo general silencioso, en el que empezamos a cuestionarnos si el cuerpo ha trascendido nuestro control. No es dramático. No hay anuncio. Reside en las nimiedades, como sentir vacilación antes de incorporarse del sofá, o percatarse de cómo los brazos ya no ostentan la misma fortaleza de antaño. Y en algún punto intermedio de estos momentos se arraiga un pensamiento. Quizás esto es lo que toca ahora. Es fácil sucumbir a la creencia de que la pérdida muscular es una faceta irreversible del envejecimiento, que la trayectoria, de aquí en adelante, es únicamente descendente. Después de todo, nadie nos ha instruido de otra manera. La mayoría de los consejos de salud se vuelven más discretos con el paso de los años, o bien, más remotos, más técnicos. Nos llegan noticias sobre medicamentos, citas médicas, riesgos, pero no sobre la fuerza, no sobre lo que significa aún poseer poder en nuestro interior, no sobre lo que el cuerpo sigue siendo capaz de lograr, silenciosamente, con paciencia, si volvemos a prestar atención. Dado que la pérdida muscular después de los 60 no es únicamente consecuencia del paso del tiempo, sino también del silencio. El silencio del movimiento ya no solicitado. El silencio de un desayuno que no nutre la reparación. El silencio de las horas transcurridas en inactividad, mientras el cuerpo aguarda una señal para reaccionar. Esa señal no requiere ser estridente ni compleja, empero, sí precisa ser constante, y debe emanar de uno mismo. Hay una profunda dignidad en la elección de cuidar un cuerpo que te ha transportado durante décadas. Un cuerpo que ha soportado lesiones, aflicción, cambios, trabajo y celebración. Se ha adaptado a la pérdida. Ha aprendido a moverse de manera diferente. Ha absorbido más de lo que las palabras podrían expresar jamás. Y ahora, cuando su fortaleza comienza a atenuarse, no pide perfección. Pide compañía. La fortaleza en la vejez no reside en la mera hipertrofia muscular. Se trata, en cambio, de recuperar la autonomía para vivir conforme a sus propios dictados, de cargar la despensa sin necesidad de ayuda, de adentrarse en el jardín y regresar sin requerir pausas, de arrodillarse y volver a erguirse, de alcanzar un armario superior, no por obligación de un ejercicio prescrito, sino por el anhelo de su taza predilecta. Son estos movimientos los que verdaderamente importan. Son estos los que dan forma a la libertad. Con demasiada frecuencia, se insta a los adultos mayores a anticipar el declive, a aceptar la fragilidad. Pero, ¿qué pasaría si hemos estado esperando lo incorrecto? ¿Qué ocurriría si el cuerpo aún anhela responder, aunque las señales hayan sido tenues durante años? La verdad es que el músculo no desaparece de la noche a la mañana, y no se marcha sin ofrecer una oportunidad de retorno. Incluso tras prolongados periodos de inactividad, incluso después de una enfermedad o tensión emocional, la memoria de la fuerza perdura.
Y la memoria, en el cuerpo, es poderosa. El doctor Shigeaki Inohara vivió hasta los 105 años, no persiguiendo la juventud, sino honrando la capacidad de movimiento de su cuerpo. Caminaba, subía escaleras, evitaba la comodidad innecesaria. No para demostrar nada, sino porque comprendía que la quietud, cuando se practica a diario, puede convertirse en una lenta claudicación. Y el movimiento, incluso el más elemental, es un recordatorio de que la vida aún nos exige algo. El doctor Peter Attia articula desde una perspectiva distinta, no la de la tradición, sino la de la ciencia. No obstante, su mensaje resuena con la misma veracidad, que la fuerza es nuestro seguro. Un seguro contra las caídas, contra la dependencia, contra la contracción de nuestro mundo. El músculo que preservamos hoy es la resiliencia a la que acudimos mañana. Es la diferencia entre requerir asistencia y optar por ella, entre la limitación y la posibilidad. Lo que se interpone en el camino no suele ser el dolor, es la creencia de que hemos esperado demasiado, que el cuerpo ha olvidado cómo, que la restauración está reservada para aquellos que empezaron antes. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. El cuerpo responde a la intención a cualquier edad. Sus células no miden los años, sino que reaccionan a las señales. Y esas señales pueden empezar con algo tan insignificante como unos pocos movimientos lentos, un desayuno tibio con proteína, la decisión de ponerse de pie sin usar los brazos de la silla. Hubo un tiempo en que no teníamos que cavilar sobre estas cuestiones, cuando el movimiento era automático, cuando la fuerza era intrínseca. Pero ahora, cada acto de desplazamiento se transforma en un mensaje de afecto. No estridente, no ostentoso, sino profundo en su persistencia. La decisión de moverse de nuevo, de nutrirse de nuevo, de erguirse un poco más, es una forma de expresar: aún estoy aquí, aún importo. El músculo no es mera carne, es capacidad, es autonomía, es dignidad. Sostiene nuestra postura erguida, mantiene firmes nuestros pasos y nos permite habitar con propiedad nuestros propios hogares, nuestra propia piel. Y, sin embargo, exige tan poco a cambio. No heroísmos, no excesos, tan solo atención, tan solo la voluntad de comenzar. Basta con dar el primer paso. No se requiere una rutina perfecta. No se precisan prendas ni implementos especiales, ni siquiera un horario jalonado por alarmas. Lo que se impone es percibir lo que el cuerpo demanda y responder con suavidad. Cada vez que optas por extender, elevar, levantar o nutrir, estás inscribiendo un nuevo mensaje en tus músculos. Les estás diciendo: todavía os necesito, todavía confío en vosotros, comencemos de nuevo. Puede que las escaleras aún sean empinadas, puede que los frascos aún no pongan resistencia, pero con el tiempo, algo callado muta. Las piernas se perciben con mayor aplomo, los brazos sostienen un poco más, la respiración se estabiliza, y un día, sin previo aviso, te percatas de que has regresado a tu ser. Dado que el envejecimiento no implica el ocaso de la fortaleza, sino una metamorfosis en la manera en que ésta se forja, con lentitud, suavidad y sumo esmero. La robustez actual podría no equipararse a la de antaño, hace 3 décadas, si bien no por ello resulta menos genuina, menos valiosa o menos merecedora de ser salvaguardada. Así pues, nos encontramos aquí, al término de esta conversación y tal vez al principio de algo más. No una transformación, no una reinvención, sino un retorno a la acción, a la nutrición, a la silenciosa dignidad del esfuerzo. Un paso, una respiración, un movimiento suave a la vez. No estás destruido, no es demasiado tarde, y tu cuerpo, incluso ahora, aguarda tu atención. Aún es capaz de reconstruirse, aún es capaz de reaccionar, y aún recuerda cómo ser fuerte.